Es increíble, Laura, porque mientras te estábamos escuchando, yo acabo de recibir un mensaje de un dirigente del Partido Popular, no menor ni mucho menos, que pregunta si sabemos la hora. Un dirigente del Partido Popular Escolar se tapa la cara. Así es, o sea, son las 10 y 18 minutos y así están en el Partido Popular de la comunidad en la que tú estás, Laura. Así que vamos a estar... Increíble. Escolar, te llevabas las manos a la cabeza. Te digo, nos están preguntando la hora. Es que es un delirio. Es un delirio absoluto. Es una demostración de hasta qué punto manda poco Feijóo en su propio partido. Todo este pulso, que haya sido incapaz, no de este fin de semana, de en el último año, apartar a Carlos Mazón. Porque es que hay que recordar que Carlos Mazón es un zombie político esperando ser enterrado, no de ahora, desde hace ya bastante tiempo. Ahora ya lo que pasa es que el cadáver huele. Que huele tanto que empieza a ser un problema serio para el Partido Popular y para Alberto Núñez Feijóo, que ya no lo soporta y que ya no es capaz de defender a Mazón ni los más partidarios del PP, que sus propios votantes dicen que no lo quieren ni ver. Y en esa situación, cuando además hay que recordar que el PP en Valencia se quedó a un escaño de ser sobrepasado por Ciudadanos y que Vox va muy fuerte, estamos en este escenario. Sí, pero sigue siendo un partido político que podría revalidar el gobierno. Tocado porque se le va mucho voto a Vox, que por cierto... Ya veremos en qué orden si hay unas elecciones. A mí me abochorna que al final ese cambio, esa dimisión / cese, si se produce mañana, que haya sido más por razones cosméticas que de fondo. No, cosméticas no, porque cosméticas, se dio cuenta en el funeral de lo que pasaba. Y tienes que esperar al funeral, tienes que esperar a los gritos ante el rey para entonces darte cuenta que efectivamente hay un clamor social contra Carlos Mazón. No lo has visto antes, no has analizado las 8 versiones distintas, las mentiras continuas a la ciudadanía, permanecías absolutamente absorto ante esa situación. Campos, hay algo más, es que el mismo día 29 estábamos en el Palau de la Generalitat y a los medios nos convocó Mazón en esto que está haciendo, como nos contaba Marina Valdés, de poner la agenda en el último minuto durante todo este año para que las víctimas no puedan ir a protestar. Bueno, pues nos dejaron entrar al Palau de la Generalitat a lo que iba a ser, parecía, un acto institucional sin preguntas. En ese acto institucional sin preguntas, 160 sillas de altos cargos, el día 29, el día que se cumplía un año, 160 altos cargos, ahí lo vamos a ver, aplaudiendo a Mazón. I ara, moltes gràcies a tots. 160 sillas, porque preguntamos ese dato cuando estábamos allí, de gente de todo tipo aplaudiendo. Pues mira, estoy emocionada, con el corazón roto, en una manifestación absolutamente silenciosa de los comités de reconstrucción del Horta Sur. Y bueno, ¿qué quieres? En el momento en el que han empezado a sonar los tambores, se ha abierto el cielo y se está poniendo a llover. Es una cosa, ¿qué quieres decir? Con el corazón en la mano. Muy emocionada. Gloria, se está comentando hoy mucho los gritos de víctimas en el funeral, gritos en los cuales pues, se ha dicho de Mazón, cobarde, no deberías estar aquí. Decía José Trigueros que le parecen fuera de lugar, que no es el momento ese funeral de Estado. Un funeral de Estado presidido por los reyes, la presencia del presidente, del gobierno, también del presidente de la Generalitat. Pues hay que estar aquí. ¿Te parecen que son gritos fuera de lugar, como decía Pepe, o tú qué opinas? Hay que estar aquí para saber la indignación, el cabreo sordo, el silencio que están teniendo en esta mani, que está gritando la indignidad del presidente de la Generalitat, de un Carlos Mazón que no sabemos si es mala persona, si lo que es que vive en un mundo paralelo, lo que es alguien que es incapaz de seguir gestionando los destinos de este país. Y la gente que está aquí en la calle, que nos acompaña, que va con las velas, que va en silencio, se siente reconfortada cuando oye que otros le gritan a la cara asesino. Es que no os podéis imaginar, es que la DANA afectó no solo a los 229 muertos, sino a otra gente, más de 45.000 personas afectadas directamente. Una alumna de mi hermana que murió intentando salvar a otra persona. Una amiga que parió, o sea, que tuvo un aborto espontáneo y que se salvó por los pelos y que su niño tiene terrores nocturnos. Es que no os lo podéis imaginar. Alguien que perdió la pierna porque se le clavó un hierro. Es que hay afectaciones, además de lo que está saliendo ahora de la gente que perdió a sus hijos, a su marido, a su mujer, a sus padres. Además de eso, hay, ya digo, 45.000 personas directamente afectadas y hasta 845.000 afectadas de una u otra manera. Porque hoy sigue habiendo gente que vive con sus abuelos, porque no puede volver a sus casas. Sigue habiendo gente que ha perdido el negocio,
que ha perdido todo lo que tenía. Entonces, además de la vida, claro, que es lo más grave que puede haber pasado. El partido ha intentado que Mazón dé un paso atrás, cosa que todavía no ha ocurrido a pesar de que por la mañana era la propia calle Génova quien anunciaba esas conversaciones con el presidente de la Generalitat. Cuca Gamarra decía esta mañana que habría una conversación entre ambos. Esta última semana ha sido pavorosa para Mazón. No solamente por el funeral al que nunca debió haber ido, porque es de primero de educación. Tú no puedes presentarte en un funeral donde la gente que está allí considera que eres el responsable del homicidio. En fin, eso yo no sé si lo es penalmente o no lo es, pero desde luego moralmente y para todas las personas que están allí es un trago muy incómodo que en ese funeral de Estado tener que estar en la zona de autoridades acompañando allí a una persona que las víctimas consideran de manera muy legítima que tiene una responsabilidad en tantísimas muertes. Pero es que además de ese funeral hemos tenido mucha información, una parte la revelamos en el diario.es, contando qué pasó en las horas perdidas, en el tramo perdido del Ventorro al Cecopi. Hasta ahora nos habían contado que del Ventorro, cuando salió, que por cierto la hora de salida fue cambiando con distintas versiones a lo largo de los últimos meses, en la última versión, que eran las 7, de ahí había ido directamente al Palau y del Palau al Cecopi. Ahora sabemos algunas cosas más. Sabemos que en el Palau llegó a las 8, es decir, que hay una hora perdida entre el Ventorro y el Palau. Y además sabemos que llegó cambiado de ropa, sí, que llegó ya con ese vestido, con ese jersey amarillo, que era distinto al traje de chaqueta que vestía por la mañana, con el que se presentó en el Cecopi, con ese saludo mano levantada que parecía Bisbal, saludando a los campeones. ¿Cómo están los máquinas? Sí. Pues, claro, es que además, en medio, hemos visto a la periodista, a Vilaplanas, explicar que además le dio tiempo para acompañar desde el Ventorro hasta el parking, que fueron juntos también en ese trayecto. Y claro, mañana además va a declarar esa periodista. Yo no tengo tan claro que vaya a contar todo lo que pasó o con el detalle que a todos nos gustaría, pero es muy probable que lo que explique ante la juez de Catarroja vuelva a dejar en evidencia a Mazón. La verdad es que el trabajo periodístico de muchos medios revelando cosas que el propio Mazón tendría que haber contado desde el minuto 1, porque como saben tardó varios días en contar que no estaba, que estaba comiendo, luego dijo con quién, luego dijo que era una comida de trabajo, primero dijo que como presidente, luego que como presidente del Partido Popular. No hemos llegado a ver ni siquiera ese ticket del Ventorro. Igual no estuvo ni en el Ventorro, no lo sabemos porque miente bastante. Y en cualquier caso, como digo, las revelaciones de los últimos días, además del funeral, han hecho que todo se precipite, o no, porque hasta ahora Mazón sigue siendo presidente de la Generalitat. Voy a saludar a otra compañera, Laura Ballesteros. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Laura es compañera del Levante, que lleva varios días con dos exclusivas muy importantes que también pueden cambiar el curso de los acontecimientos. La primera de ellas, la mencionaba ahora mismo Escolar, el tema del parking. Vosotros de repente el otro día, cuando se cumple el año, contáis que tanto Mazón como Vilaplana confirman que fueron juntos al parking donde ella tenía el coche. Y eso hace también que muchos en la Comunidad Valenciana, pero en el resto de España, pensemos, Laura, ¿cómo es posible que con la que estaba cayendo, nunca mejor dicho, pasearan hasta ese parking céntrico de Valencia a buscar el coche mientras lo que estaba pasando en otros lugares, ¿no? Nosotros mantenemos esa información y que además es relevante porque lo que demuestra es que en realidad le importaba bien poco lo que sucedía en Utiel, donde cabe recordar que a esa hora y en ese momento ya había 6 personas desaparecidas, que después se confirmó que eran los 6 fallecidos que murieron en Utiel. Y que Maribel Vilaplana le mostrara ese vídeo, demuestra que sí que estaban informados de lo que sucedía en el exterior, ahí en el restaurante del Ventorro. Y además le llega ese vídeo justo cuando Mazón acababa de hablar con la entonces consellera Salomé Pradas y le estaba informando, eran pasadas las 17:30, que ya se había iniciado el Cecopi, y seguramente le diría que igual se manejaba ya enviar un mensaje de Utiel, como así se dijo, aunque después Salomé en declaraciones a PUN dijo que ella se enteró del mensaje a las 8, pero es otra de los enredos que hemos tenido que desentrañar los periodistas de Valencia durante todos estos meses. Como última hora también os puedo adelantar, lo ha contado mi compañero Francesc Arabí, que mañana precisamente las acusaciones lo que van a hacer es preguntar a Maribel por ese mensaje y
tal vez, si quiere, porque eso solo lo puede hacer voluntariamente, le van a requerir a la jueza que le pida a Maribel Vilaplana que exhiba su teléfono móvil para que la letrada de la Administración de Justicia pueda constatar que ese mensaje, con esas imágenes escalofriantes de Utiel y con las declaraciones del alcalde de Utiel, pues llegaron a su móvil y que ella era consciente, y a ver qué es lo que le dice a la jueza, si informó o no informó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que por otra parte dijo que iba a llamar al alcalde de Utiel y finalmente no lo llamó. Eso te iba a decir, es muy importante también, los alcaldes estaban desbordados, el de Utiel suspendió las clases en el instituto y salvó muchísimas vidas, estaba a lo que tenía que estar, son del mismo partido pero parecen de planetas completamente diferentes, él estaba dando la cara donde tenía que hacerlo. Mazón le pidió a alguien su número de teléfono, que también me parece increíble que no lo tuviera, pero bueno, le pidió a alguien el teléfono y no llegó a llamar. Y como está contando Laura Campos, mañana las acusaciones, esa información que está dando el Levante, le van a pedir a Maribel Vilaplana a las 9:30 o cuando comparezca ante la jueza que enseñe el mensaje. Claro, ya no es delante de un periodista, ya no es un comunicado, ya es delante de una jueza en una sede judicial. Es muy relevante y vamos, lo va a mostrar. Lógicamente, bueno, lo va a mostrar y seguramente la jueza, como se hace en otros procedimientos, aunque sea testigo, pues como ha dicho Laura, efectivamente le va a decir si puede pues mostrar aquellas comunicaciones, no solo esa, tal vez haya más, aquellas comunicaciones que puedan relacionar, que puedan orientar o saber, nos permitan saber qué estaba haciendo Mazón o si tuvo algún tipo de influencia, con conocimiento e influencia respecto a las decisiones que se tomaron con la Dana, ¿no? Y ella está obligada a decir verdad y tiene que mostrarlas, porque si a lo largo de la investigación luego resulta que ha ocultado algunas de esas conversaciones que pudieran implicar a Carlos Mazón, se puede meter en un lío. Esta tarde, aunque yo no trabajaba, pues también me he acercado a la plaza de Manises para ver el ambiente que había allí, y todo el mundo esperaba que hoy se produjera esa información, pero finalmente no se ha producido. Y pues bueno, lo que hemos adelantado en el periódico es que no se ha producido ese anuncio, esa información hoy, porque hay un desencuentro entre lo que quiere Génova y lo que quiere el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En Génova se apuesta por María José Catalá, en el Partido Popular se apuesta por Montpó, y tendrán que buscar un nexo común o un punto de unión para poder alcanzar un acuerdo y llegar a alguna solución que previsiblemente se espera para mañana. Y sobre todo, pues saber qué pasará con el futuro de Carlos Mazón, si conserva el acta y por tanto continúa aforado, si continúa como diputado. Camps ya lo hizo cuando dimitió por el juicio de la Gürtel, cuando fue imputado. Y bueno, pues le queda saber pues el futuro judicial de Mazón, que también se juega mañana con Maribel Vilaplana y su declaración, y que cabe recordar que el futuro de Mazón también se dirime por acción o por omisión, como le recordaba la Audiencia de Valencia en la resolución que aprobó la citación de Maribel Vilaplana, porque Mazón todos estos meses ha intentado apartarse tanto del Esaler, de la movilización de la UME, de cualquier decisión que se adoptó el 29 de octubre, pero la audiencia le recordaba que el homicidio imprudente también se puede cometer por omisión, es decir, cuando no hizo nada siendo presidente de la Generalitat. Así que tenemos días muy interesantes por delante, todos los periodistas valencianos. Vamos a estar muy pendientes de lo que saquéis. Ánimo, compañeros, que no ha sido un año fácil tampoco para vosotros y habéis estado ahí al pie del cañón informando y dándonos luz, y mañana se verá también parte del fruto de ese trabajo. Muchas gracias, Laura. Me parece poco lo que le han hecho a Mazón. Poco me parece. Pero sin embargo, José Trigueros, que pide la palabra, considera que estaba fuera de lugar. Un momento, Gloria, que hable también. Los gritos de la calle. Un momento, Gloria, que hablemos todos. José Trigueros, tú dices que estaba fuera de lugar increpar a Mazón. ¿Por qué lo consideras fuera de lugar? No, por el hecho, por el sitio, el funeral de Estado. Yo no digo que se le increpe en la calle, que haya manifestaciones, pero es que se ha quedado corta, Gloria. Hay 1 millón de personas afectadas directamente, 90 municipios dañados, 17.000 millones de euros afectados en las inversiones. Es que la catástrofe fue tremenda, y de verdad quiero decir que yo, viendo las víctimas el día de la Dana,
yo lloraba con lágrimas físicas porque era de llorar. Y con esto no quiero decir que no se vuelva, lo que quiero hacer es que no se vuelva a repetir. Y hay un plan previsto para que esto no se repita haciendo infraestructuras. Mire, yo estoy aquí representando a la Asociación de Ingenieros de Caminos. Es que si se hubiera hecho esto, como pasó en Forata y como pasó en la parte de más arriba del río Turia, donde estaban las otras presas, hubo 31 muertos. Es que en el Barranco del Pollo es donde se produjeron 200 muertos porque no se habían tomado las medidas que estaban en un cajón, preparadas en la Confederación Hidrográfica, y no se habían implementado. Entonces a mí me duele mucho que se digan esto, porque es que estamos igual. Es que estas obras, que son el desvío del Barranco del Pollo, el Barranco de Salet, todavía no se han abordado. Es que tenían que estar como obras de emergencia ya terminadas casi. Gloria. Valencia. Yo no voy a discutir con un ingeniero las medidas técnicas, pero está claro que él tiene que saber que decayó en la época de Rajoy el plan que estaba previsto para arreglar lo que era la cabecera del Barranco. Eso es lo primero. Yo no voy a hacer política. El plan de los Zapatero. Dejamos terminar, Gloria, que si no tiene mucho retorno. Que se duele. Donde está el problema es quién estaba donde no tenía que estar. Porque podemos decir que la catástrofe, seguramente, como no se atiende a la ciencia y nadie hace caso de las medidas para combatir el cambio climático, incluso se niega. Es claro que hay que hacer eso, pero para eso no hay que construir en los barrancos, ni hay que construir en los lechos de crecida de los ríos, porque eso es lo que genera luego las barrancadas. Porque el agua, como dice un catedrático amigo mío, tiene las escrituras de vuelta de la tierra que le pertenece. Y eso, sea cada 500 años, cada 100, cada 25, cada 5 está ahí. Pero yo no voy a hablar de esto. Él es ingeniero y yo profesor de geografía. De esto no voy a hablar. Voy a hablar de las víctimas y de un presidente indigno que no estuvo donde tenía que estar. Y la gente que está aquí manifestándose, que se duele y que va en silencio, que ni tan siquiera ahora al final están chillando, pero ni siquiera han dicho una palabra, solo los tambores, solo la música les acompañaban con las velas en el silencio. Eso es desgarrador y eso el presidente Mazón no tiene dignidad, manteniéndose donde está. Muy irresponsable y muy desleal. No digo que podrán tener sus razones, yo ahí no me meto, pero lo que le han aguantado a Mazón, tanto el Partido Popular de Valencia como el Partido Popular Nacional, creo que no se lo deberían haber aguantado. Este es un señor que en un año no ha dicho ni a su partido, ni a su gobierno autonómico, ni a sus colaboradores qué es lo que pasó en esas 4 horas. Pero no se lo ha dicho a nadie. Espera, a Lucía, nadie. No, es peor. Es peor. El general Gampampols, que está dentro del gobierno, por lo menos hasta el miércoles. Gran éxito, ¿eh? No, le preguntamos en La Sexta el otro día si alguna vez... Bueno, crisis de gobierno. Ya veremos. En teoría tiene que haber pero una le crisis de gobierno preguntamos entre martes y en miércoles. directo a Gampampols si le ha preguntado alguna vez dónde estaba esa tarde y no le ha preguntado. No, se lo ha dicho. ¿Imagináis que en esta mesa estamos sometidos a un desastre como ese con un compañero tuyo y no le preguntado? No se lo ha dicho a nadie. Pero no se lo han preguntado, que es peor. Bueno, no se lo han preguntado. Peor. No se lo han preguntado. Se lo han mentido. No se lo han preguntado. No sabemos, a lo mejor sí y no ha querido decírselo. Los únicos que saben lo que pasó son él y Maribel Villaplana. Este pulso que le ha tenido durante un montón de tiempo Mazón no es muy distinto al que tiene de manera cotidiana Isabel Díaz Ayuso con él. Todos los días, con temas un poco menores porque no ha tenido, bueno, en fin, sí ha tenido, pero no se ha puesto a defender cosas distintas. No, es que, fijo. a ver, no tiene nada que ver. ¿Tú crees? El pulso que le eche Isabel Díaz Ayuso no tiene nada que ver con esto, de verdad lo digo. Bueno, porque o sea, hay gente que... a mí me parece escandaloso que viva en un piso que no... En dos pisos cuyo dinero se pagó como se pagó. No puedes comparar, ¿sabes? Ni siquiera es comparable la destitución de Pablo Casado con esto que estamos hablando. Es que, verás, hay una unanimidad en el Partido Popular en relación con esta cuestión. Todo el Partido Popular. Pero si le han estado aplaudiendo todo el año. Pero Lucía, será ahora, porque llevan aplaudiéndole todo el año. Me cuesta creer que vaya a dimitir después de esa reflexión y esa reunión con las víctimas, porque creo que no necesita reunirse con las víctimas para saber lo que piensa, no las víctimas, por supuesto las víctimas, pero la mayoría de la sociedad valenciana sobre su gestión. Ayer también hubo mucha expectativa porque había convocado una comparecencia rodeado de medio gobierno
a las 10:30 de la mañana y de aquel gran expectativa pues parió un ratón para decir que algunas cosas no se habían hecho bien. Hombre, solo faltaría que después de más de 200 muertos y después de la negligencia ya demostrada de su gobierno en general y de su gestión particular en concreto, diga que algo no se ha hecho bien. Así que creo que de Mazón yo solo espero unas palabras, que es cuando nos anuncie su dimisión, porque todo lo demás ya ha demostrado lo poco que vale su palabra con todas las mentiras que ha acumulado en el último año en relación a Fíjate, me parece muy importante, cuando Pastor le dice, ¿ha hablado con Feijóo después del funeral? Es que Feijóo ayer tuvo que asistir a la rabia desnuda e incluso contenida de muchas de las Antonio, víctimas. ¿tú ves normal que alguien vaya a un funeral donde las víctimas no quieren que vayan porque le consideran responsable de los muertos? No hay nada normal en el comportamiento. Bueno, pero ya este tema concreto, tú en el funeral de tu mujer, de tu padre, de tu madre, de tus hijos, querrías a la persona que consideras responsable, y creo que hay argumentos para considerarlo así, de que todo eso haya pasado. Pues es que es tan sencillo como eso. Me parece una enorme falta de respeto que se presentara en el funeral. Es que no es ya que no entienda a nivel político cómo puede Mazón seguir ahí, es que no lo entiendo a nivel humano, ¿no? Hay un punto de lo que él ha hecho por su negligencia a estas familias. Hay un momento en el que dicen, has matado a nuestros familiares, nos has matado la vida, va a perseguir a Mazón toda su vida. Y yo no entiendo a nivel humano el ser capaz de exponerse a eso, sabiendo perfectamente encima lo que tú has hecho. No entiendo no dimitir y no entiendo el no pedir perdón a esas familias. Para mí no se trata ya de una cuestión política, de cuál es su conveniencia, o de querer asegurarse un sueldo, o de querer seguir estando ahí para agotar la legislatura, o incluso pensar en la idea descabellada de presentarse otra vez a las elecciones. Es que no entiendo cómo una persona, cómo se puede tener la cara tan dura para soportar eso y no tener los escrúpulos o incluso no derrumbarse, cuando están las familias de gente que ha muerto, de familiares que han muerto por tu negligencia, diciéndote esto un día tras otro. Guardans. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia una expresión que ha dicho el compañero que estaba haciendo la crónica, diciendo que Mazón no espera ser imputado, ¿no? Bueno, toda España sabe que va a ser imputado. Es decir, la única duda es en qué momento, pero condenado no. Por supuesto que no tengo ni idea de si va a ser condenado o no va a ser condenado, porque efectivamente todos sabemos que esto desde el punto de vista de la prueba, etcétera, pues ahí es complicado. Pero imputado, yo no tengo la más mínima duda de que efectivamente este proceso, pues hay un momento en que termina esta instrucción, hay un momento en que termina en ese juzgado y pasa a una instancia superior en la que Mazón será imputado. Es que no tiene, no, vamos, me parece que ese escenario es absolutamente claro, ¿no? Y que él viva todavía en una situación en la que cree que puede seguir toreando y diciendo una cosa un día y otro día la contraria, como decías tú, es difícil de entender y es evidente que eso pues ha generado un desgaste en la propia derecha, la propia base electoral del PP, en Valencia, fuera de Valencia. O sea, la portada de la ABC hace unos días recordando otra vez cómo pues muchísima gente quiere que Mazón no esté ahí, ¿no? No se entiende, y yo el foco lo pongo constantemente en Génova. O sea, a mí lo que me cuesta mucho de entender es por qué Génova tolera esto. O sea, ¿qué saca Génova manteniendo ahí? Poneros en el escenario contrario. ¿Qué ejercicio de autoridad y de dignidad tendría el Partido Popular diciéndole a Mazón, basta? Basta, has mentido demasiadas veces, no tienes ninguna empatía, no tienes ninguna credibilidad, basta. Y aquí está un candidato o candidata, incluso del propio entorno de Mazón, o sea, tampoco lo van a sacar de la otra punta del país, o sea, que alguien que haya trabajado con él, pero que tenga una credibilidad limpia, y aquí está el Partido Popular. Imaginaros la fuerza que eso le aportaría al Partido Popular, y eso es lo que a mí me cuesta mucho de entender, ¿no? Más allá que andar disecando otra vez pues todos los errores de Mazón, en lo que es difícil aportar nada más, creo que ahí vamos a tener el testimonio de Maribel Vilaplana y de ahí pues va a acabar de confirmarse la absoluta, la sucesión de falsedades ya perfectamente puestas todas negro sobre blanco, ¿no?